Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cuéntame Más, este programa quincenal aquí en Libreta Negra MX, en donde, pues como ya saben, charlamos con invitados e invitadas, especialistas en patrimonio, en historia, en arqueología y demás temas culturales. Les habla su anfitrión, Daniel Salinas Córdoba, y es un gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Si aún no lo hacen, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Libreta Negra MX para que estén pues al pendiente de nuestros estrenos y puedan comunicarse con nosotros. Y también les agradecemos infinitamente por sus donaciones en Ko-fi y en PayPal, que a final de cuentas son las que hacen posible que podamos seguir pues produciendo estos programas para ustedes. En el episodio de hoy, estoy muy contento, tenemos a una amiga mía, nuestra invitada es Ana Ruiz de la Peña, ella es historiadora y pues voy a estar platicando con ella sobre el lugar que la gastronomía tiene en la conformación de las identidades nacionales. Nos va a estar contando sobre sus investigaciones en torno al, pues, la construcción del mole de guajolote, del mole poblano como el platillo nacional mexicano. Eh, entonces, bueno, creo que va a estar muy interesante el episodio de hoy. Ana, bienvenida, un gusto que nos acompañes. Hola, Neil, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por haberme considerado para compartir y divulgar un poco el trabajo que he estado haciendo desde hace algunos años y pues, sino para invitar a la gente a que se acerque un poco más a estos temas que aunque podrían parecernos muy vulgares y mundanos como puede ser la comida, pues en realidad hay un montón de cosas interesantes detrás de todo esto, ¿no? Sí, 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 no, definitivamente. Pues el gusto es mío, es un placer que estés aquí. Y de hecho, esta no es la primera vez que hablamos de comida e historia en Libreta Negra MX. Tenemos un episodio con Horacio Acosta en el otro podcast del canal, en La Hoja Suelta, en el que platicaron sobre, pues sí, lo que significa la comida para la humanidad, más allá del sustento diario, ¿no? Entonces, escucha, si les interesa, también pueden buscar ese episodio. Pero bueno, hoy con Ana vamos a estar hablando específicamente, pues sí, de esto, de la relación entre la comida y el nacionalismo, la construcción de las identidades nacionales. Este es un tema que los que me conocen a mí me interesa mucho. Entonces, pues sí, Ana, como ya mencionó, lleva mucho tiempo estudiando este tema. Para empezar la conversación, Ana, quería ver si nos puedes contar un poco, pues establecer una base de cuál es, qué papel juega la gastronomía en esta conformación de las identidades nacionales a lo largo de la historia y también un poco de cómo es que tú te involucraste en el estudio de estas cuestiones. Ok, bueno, para empezar, hay una distinción que me gustaría hacer porque tenemos la tendencia a englobar las cocinas o la cocina con el término gastronomía, ¿no? Y una de las primeras cosas, o sea, yo me acerqué a los temas de historia de la alimentación y todo eso a través del programa de estudios universitarios sobre la alimentación, que es el PUAL en la universidad, ¿no? En la UNAM. Tomé un curso con el ahora doctor Ricardo Candia y él ya lleva algunos años trabajando sobre estos temas de alimentación en el país. Y entonces, pues así es como yo me fui como acercando todo esto, ¿no? Este curso pues fue como un taller interdisciplinario, ¿no? Donde conocí a otros historiadores, había algunos antropólogos, había mucha gente del lado de los estudios de gastronomía, así muchos chefs, profesores de gastronomía y todo eso. Entonces se generaron discusiones interesantes, ¿no? Y una de las primeras distinciones que nos hacía el doctor Candia era sobre el uso de la palabra gastronomía. No sé si lo notaste en la lectura de mi texto sobre Oxford, pero yo no hago uso de la palabra gastronomía, ¿no? Porque la gastronomía, y de hecho, o sea, también cuidé que al momento de hacer la traducción del texto, pues no se hiciera este uso de la palabra, ¿no? Y más bien referirnos como a este fenómeno cultural alimenticio como cocina o culinaria, ¿no? En el caso de México, pues la culinaria nacional, la cocina mexicana, porque el término de gastronomía tiene una connotación digamos que incluso de clase, ¿no? O sea, cuando hablamos de gastronomía, pensamos como en comida refinada, ¿no? O sea, pensamos en,
en una esfera como de lo que es de la alimentación, mucho más, podríamos decir, elevada, ¿no? Una cuestión un poco elitista, ¿no? La gastronomía interpretada como el arte de comer me parece una cuestión un poco elitista y además encierra a el fenómeno alimenticio y a la cultura alimentaria como en una esfera de repente un poco impenetrable, ¿no? En el sentido de que, pues entonces no cualquiera puede hablar de gastronomía, ¿no? Porque no tiene los conocimientos y el background como cultural, ¿no? Para hablar de la buena comida o la buena cocina, ¿no? Entonces es un término que me gusta como dejar un poco de lado, ¿no? Porque creo que también es una palabra sobrevalorada, ¿no? Y se abusa mucho del uso de esta palabra en los contextos de la alimentación. Entonces, bueno, nada más como esta distinción, o sea, yo nunca me voy a referir a estos estudios y a esto como la gastronomía, sino más bien como culinaria, cultura alimentaria o cocinas, ¿no? En el Ya. caso Sí, no, de México. es importante qué terminología usamos, ¿no? Y Ujú, aquí esta distinción queda muy claro el por qué. ujú, Ujú. Y exacto. entonces, regresando entonces, bueno, de la comida, ¿cuál es la relación entre la comida y el nacionalismo en estos estudios de la alimentación, estudios desde la historia, ¿no? Desde la historia. Bueno, es un proceso que ha llevado varios años, ¿no? También creo que algo que me gustaría hablar un poco antes de entrar formalmente en el tema del nacionalismo y la alimentación es que, pues, los estudios sobre la alimentación en cuanto a historia son relativamente modernos, ¿no? O sea, en México, por ejemplo, tenemos algunos antecedentes de Bulnes, por ejemplo, que intentó escribir sobre el maíz a finales del 19, principios del 20. En el siglo XX, precisamente cuando empieza este fenómeno del nacionalismo a permear en el país, entonces empieza a ver, se empiezan a acercar como estos estudios, ¿no? Desde distintas perspectivas, ¿no? Las discusiones intelectuales se vuelcan a ciertos como sectores o no sé si sectores, ¿no? Más bien ciertas áreas de la vida como del mexicano para ver dónde se puede rascar, ¿no? Esto de lo que nos identifica a nosotros como mexicanos, ¿no? Sí. Y entonces obviamente desde la intelectualidad, desde la academia se empieza a hacer esta discusión de, ok, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar lo mexicano, ¿no? Y entonces pues empezamos a tener el cine de oro, empezamos a tener... la literatura, ¿no? El indigenismo, ¿no? Cómo se empieza a rascar en todos estos espacios y se llega a la cocina, ¿no? Dicen, como, ¿saben? En la cocina hay una serie de elementos que podemos encontrar que nos representan, ¿no? Hay una cohesión como de estos elementos y ahí podemos encontrar a lo mexicano, ¿no? Pero pues cuando se va escribiendo sobre alimentación, el discurso va cambiando. No, o sea, creo que algo que me gustaría que quedara muy presente es que lo que se dice de la comida también es un discurso, ¿no? O sea, puede haber como esta parte más material, más fáctica que podemos ver y experimentar, ¿no? A través de nuestra cultura, pero también hay un discurso y estos discursos influencian lo que concebimos en el imaginario como nuestra cocina mexicana, ¿no? Como muchas otras cosas, ¿no? O sea, el imaginario nacional, ¿no? De lo que es el mexicano, pues está conformado nada más por una serie de estereotipos que muchos desde las élites dijeron, ¿no? Esto es el mexicano, el charro, la china poblana, ¿no? Lo que comemos, estos espacios que nos representan, la lengua, ¿no? Pero pues en realidad es un discurso, ¿no? Porque la realidad es otra, ¿no? Sobre todo en la época en la que se empiezan a construir, ¿no? Entonces, pues a mí me acercó un poco esta idea de decir, o sea, de cuestionar, ¿no? O sea, ¿quién dijo que el mole es el representante de la cocina nacional, ¿no? Porque sí, no está el hecho de que mole hay mucho, se consume en muchas partes del país, pero digamos que el mole tiene una carga cultural y política muy grande, ¿no? Y que a lo mejor como nosotros como consumidores cotidianos no lo vemos, ¿no? O sea, para nosotros pasa como desapercibido, pero en realidad hay mucho, ¿no? O sea, el consumo del mole tiene una carga importante y también nos hace como lleva a cuestionarse por qué otros platillos no, ¿no? O sea, por qué
el pozole, no, aunque sí lo identificamos como un platillo mexicano, solamente lo circunscribimos al consumo a ciertas fechas, ¿no? O el chile en nogada, o no sé, ¿no? Otros platillos, ¿no? Entonces el mole salió como a flote dentro de estas discusiones y bueno, a lo largo del siglo XX, los estudios sobre la alimentación, digamos, en el país se fueron profesionalizando, ¿no? Entonces, tenemos este proceso atraviesa por varias etapas, ¿no? Porque podemos encontrar que se empieza a escribir sobre cocina mexicana desde diferentes ámbitos. Mira, te voy a buscar como mi división para que quede un poco más claro, ¿no? Tenemos como distintas etapas sobre los estudios de la alimentación que podríamos decir así formalmente empiezan como alrededor de la década de los 50, ¿no? Ya cuando se empieza a formalizar estos estudios. Son los primeros, en los 50, 60, los primeros intentos de historiar la cocina mexicana a partir de platillos como identificables en la historia, ¿no? Y entonces se hace una primera división, ¿no? Que es como la división más tradicional que hacemos los historiadores, que sería como la cocina prehispánica, la cocina virreinal o colonial, la cocina más moderna, digamos que es como la del siglo XX, la que empieza a conformarse a partir de la independencia, ¿no? Cuando se empiezan a buscarle como patitas históricas a la cocina del país, y la contemporánea, ¿no? Ya para 1960, 1980, nos encontramos con una parte de escritura sobre la cocina un poco más apologética y como más de ultradefensa, como nacionalista, ¿no? ¿Por qué? Porque justo pues en los 60, 80 estamos ya entrando en un proceso de globalización muy duro y creo que precisamente surge como esta idea de desbordar las identidades, ¿no? Y entonces la cocina se coloca como uno de estos espacios para que representa como identidades frente a un mundo cada vez pues más cambiante y más interconectado, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva empieza a surgir como a partir de aquí esto. De 1980 a la actualidad podemos identificar como otro proceso, ¿no? De escritura sobre la cocina que mi maestro llama como el proceso de dignificación, ¿no? Mediante la muestra de la riqueza y también el continuo uso de mitos, ¿no? De mitos sobre la cocina, ¿no? Y entonces ahí viene también el boom de la divulgación de las leyendas, del mole, del chile en nogada, por ejemplo, aunque tienen su lugar muchas décadas atrás. Y tenemos por otro lado otra vertiente que sería la que yo me quiero como circunscribir, que es la vertiente más académica, ¿no? Que es una vertiente mucho más crítica, una vertiente que cuestiona, que no nada más hace una defensa desde el nacionalismo, sino que cuestiona por qué consumimos esto, ¿no? ¿Por qué consumimos unas cosas y no otras, ¿no? Y cómo el consumo y la cultura alimentaria están involucradas con otros espacios de la conformación histórica de un país, incluso podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esto sería como a grandes rasgos el tema de la historiografía sobre la cocina que se ha escrito Sí, en México. sí, sí, sí. Y en este sentido, ¿cuál dirías tú que es como la diferencia o qué distingue a estudiar la alimentación, la comida desde la historia, a diferencia desde, no sé, otras disciplinas? La antropología es la primera que me viene a la mente Ujú, como ujú. para estudiar, pues sí, la alimentación, la comida. ¿Cómo ves esta situación, ¿no? Entre pues decías un lado más pues académico desde lo histórico o desde lo antropológico o más de divulgación o desde la gastronomía en sí misma, o sea, la gastronomía como disciplina de los chefs y etcétera. ¿Cómo ves esto? ¿Qué papel tiene la historia como disciplina en el estudio de la alimentación? Pues yo creo que a través de la historia podemos acceder como a un montón de fuentes e interpretaciones
que pueden quedar de lado como en otras disciplinas, ¿no? O sea, el trabajo del chef a lo mejor podremos pensarlo que va desde un lado un poco más estético en algunas ocasiones, ¿no? A lo mejor no es tan, no quiero decir, ¿no? Que no haya buen trabajos como desde los chefs, ¿no? Pero más bien yo creo que se puede aportar mucho más a la construcción del conocimiento sobre las cocinas, ¿no? Y preguntarnos por qué comemos lo que comemos, ¿no? Y ir a ver cómo los significados de lo que comemos han cambiado a través del tiempo, o sea, no es estático, ¿no? O sea, el significado de la comida y de las cocinas ha cambiado a través del tiempo y creo que eso nos puede aportar la historia, ¿no? Te decía como un poco antes de que entráramos al aire este tema de la antropología, ¿no? Y de cómo de repente son disciplinas que chocan un poco, ¿no? Porque la antropología está como mucho más aterrizada en el tema de las cocinas y a los historiadores siento que de repente nos falta como entrarle al quite en este aspecto, ¿no? O sea, decir, ok, podemos ver desde la antropología ciertas cosas, pero muchas veces dejamos de lado a lo mejor contextos más amplios, ¿no? Dejamos de lado un poco más lo político, la influencia económica, ¿no? Que también tiene su impacto en lo que consumimos día a día. Entonces, definitivamente creo que hay mucho que decir desde aquí. Nos queda también mucho por hacer, mucho por investigar. Creo que parte importante de la historia académica sobre la alimentación es intentar romper con muchos mitos sobre la cocina nacional, sobre la cocina o las cocinas nacionales también, ¿no? Porque creo que nos hemos creado una idea monolítica de la cocina mexicana y pues no es cierto, ¿no? La cocina mexicana es muy diversa y creo que hay otra parte importante también de hacer divulgación de la historia de la cocina, no solamente en México, sino llevarla como más allá de las fronteras, ¿no? Mi participación en el simposio de Oxford me hizo pues darme cuenta de algunas cosillas, ¿no? O sea, para empezar, los estudios de la alimentación son muy blancos. No, yo pues era de las pocas participantes latinas, ¿no? En el simposio del año pasado. Y entonces esto no permite que, que la cocina mexicana se vea desde una perspectiva distinta, ¿no? Entonces todavía hay muchas concepciones estereotipadas sobre la cocina mexicana en el extranjero, ¿no? Y entonces creo que una labor importante desde la historia de la alimentación y los historiadores de la alimentación sería precisamente llevarlos más allá de las fronteras, ¿no? De repente siento que la discusión sobre la cocina mexicana está muy enfrascada dentro del territorio nacional y hay como un miedo a abrirnos a otras perspectivas, ¿no? A romper también como este halo de nacionalismo que hay en torno a Sí, nuestra cocina, ¿no? sí. Y ahí o sea, también me viene a la mente en esta discusión de abrir un poco las fronteras y de hablar de cocina mexicana, que curiosamente las personas que sí lo hacen, al menos hasta donde yo lo veo, no son mexicanas. O sea, Diana Kennedy, que Diana falleció Kennedy, apenas hace sí, unas semanas, sí, pues es considerada internacionalmente la investigadora y la chef de cocina mexicana más famosa, cuando ella era inglesa, ¿no? Entonces, ujú, es un poco como eso de, o sea, no por hacer menos su trabajo, porque realmente hizo un trabajo muy, muy importante, todo pues la labor y compilación y los recetarios, etcétera. Pero sí, resulta llamativo que sea así, ¿no? A nivel internacional, que sea alguien extranjero quien esté hablando de la comida de México, ¿no? exactamente, ¿no? Porque estamos muy involucrados como con este velo, no, la cocina nacional y nos desgarramos las vestiduras, ¿no? Así como por hablar de la cocina del país, de las cocineras tradicionales y defenderlas y todo esto. Pero pues también en nuestros propios estudios, como estamos contribuyendo a la tokenización, perdón, detuve mi video, a la tokenización de la cocina mexicana, ¿no? Entonces, pues, más bien hay que hablar de ella, hay que decir hay que decir cuáles son sus significados culturales, sus significados sociales, y tenemos que, siento, ¿no? Desde mi formación, así que romper como con ese miedo, ¿no?
de cuestionar a, a los académicos a lo mejor más reconocidos del país, pero que al final han dejado sus discusiones aquí dentro, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un investigador que me gusta mucho, que es como de los abanderados en esto de la historiografía académica, que es José Luis Juárez. Y su trabajo es muy bueno, es muy, muy bueno, pero no es muy poco conocido, ¿no? Es muy poco conocido en términos de estudios sobre cocina mexicana como a nivel internacional, pues su nombre casi no suena, ¿no? O sea, esto que decías, ¿no? O sea, hay muchos más extranjeros estudiando la cocina del país y divulgándola, que no es que no haya mexicanos, más bien es que los mexicanos, no sé si como que no nos hemos atrevido a dar el paso para decir, hey, o sea, nosotros estamos haciendo este trabajo desde aquí, ¿no? O sea, y tenemos muchísimas cosas que decir, ¿no? Sí, sí, Hay, o los accesos, ¿no? Yo creo también eso, los accesos a escenarios internacionales que tengan, ¿no? O sea, editoriales internacionales, el mismo idioma, ¿no? Muchas veces eso, a final de cuentas, como a nivel global, el inglés es rey en términos, eso puede ser una gran barrera, ¿no? sí, la verdad es que sí puede ser una gran barrera. Yo, de hecho, hice algunas invitaciones a algunos otros estudiosos pues a participar en el simposio. A lo mejor no a presentarse, ¿no? Pero pues sí a entrarle a la discusión, a asistir a los eventos, que este año también y un sistema híbrido presencial y en línea. Y pues eso, ¿no? O sea, perder el miedo como a participar en estos foros, a lo mejor un poco más internacionales porque nos podemos dar cuenta de un montón de cosas, ¿no? O sea, de cómo se está interpretando la cocina, de cómo todavía hay muchas concepciones erradas sobre lo que es la cocina mexicana, o de también como ver que a lo mejor hay gente allá afuera que tiene una concepción más clara de lo que es la cocina del país que nosotros mismos, ¿no? Sí. Y pues ver cómo nosotros también podemos aportar a este escenario, ¿no? Porque, o sea, la cocina mexicana es patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? O sea, hay 5 cocinas en el mundo que son patrimonio cultural de la humanidad y la cocina mexicana tiene 12 años siéndolo, ¿no? Casi 12 años. En septiembre se cumplen los 12 años del nombramiento. Eh, y entonces la cocina mexicana cobra mucho más importancia a partir de este momento, ¿no? A partir de este momento hay como un boom en torno a los estudios sobre la cocina mexicana y hay más interés desde afuera y desde las filas académicas también aquí en el país en torno a la cocina, pero pues creo que hay mucho por hacer todavía, hay mucha chamba por delante porque además hay un montón desde áreas desde las que se puede investigar la cocina del país o las cocinas del país. Claro, claro. No, pues sí, sí, súper acertado, yo creo, estos comentarios. Eh, Antes de continuar, vamos a ir a una pequeña pausa informativa. No se nos vayan porque en el siguiente segmento vamos a estar ya pues hablando específicamente de las investigaciones de Ana en torno al mole y la identidad nacional. Entonces, ahorita regresamos. Bienvenidos a La Hoja Suelta, el podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Con Wendy y Omar, tus arqueólogos de confianza cultivando memorias. Escúchanos en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcast o Amazon Music. Hola, ya estamos aquí de regreso en este episodio de Cuéntame Más, en el que Ana Ruiz de la Peña nos está platicando sobre pues, la relación entre la comida y el nacionalismo y específicamente pues vamos a hablar del mole, el mole poblano y la identidad nacional. Entonces, bueno, en el segmento anterior estábamos justo hablando como de la importancia de la comida en la conformación de las identidades nacionales y de los estudios desde la historia y otras disciplinas que se han hecho sobre la alimentación. Pero ahora pues ya vamos a entrarle al mero mole, ¿no? ¿Cuál ha sido, o sea, en tus investigaciones, qué has encontrado en torno a estos procesos por los cuales el mole guajolote, el mole poblano se convirtió en, pues sí, el platillo nacional, ¿no? Como
en el imaginario popular pues sí, el platillo estrella de México. Pues mira, mi investigación empieza desde el siglo XIX. O sea, a mí me surgió como esta idea sobre el mole a través hay una serie del Canal 11 que se llama Elogio de la Cocina Mexicana. Salió precisamente un poquito después del nombramiento de la cocina mexicana como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y entonces el capítulo de Puebla pues abordaba como el tema sobre el mole, ¿no? Y de ahí me surgió como la duda, ¿no? O sea, como el mole, ¿por qué, no? ¿Qué hizo del mole el platillo nacional, ¿no? Y además es una variante muy particular que es el mole poblano, ¿no? Entonces ahí hay una carga interesante que ni siquiera es el platillo que dio a México el reconocimiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? O sea, fue la cocina michoacana la que le dio este título, ¿no? Entonces, porque seguimos hablando del mole como el platillo nacional. Y pues yo me puse a hacer como mi investigación a partir del siglo XIX, ¿no? Mi idea es como abarcar hasta el 2010, ¿no? Cuando se hace este nombramiento de la UNESCO. Y bueno, en el siglo XIX podemos ver que la significación del mole y los discursos en torno a este platillo han variado a lo largo de las décadas y a lo largo de los siglos, ¿no? O sea, tenemos, bueno, contemporáneamente el mole en nuestro imaginario es un platillo, el mole poblano sobre todo, inventado al interior de la cocina del convento de Santa Rosa por una monjita cuyas manos milagrosas y su mente inspirada por Dios creó este guiso que fue servido en una versión de las leyendas, por ejemplo, a el arzobispo, ¿no? de la ciudad de Puebla, y en otra versión a un virrey, ¿no? Visitante de la ciudad de Puebla. Entonces ahí pues ya vamos viendo que le van dando como una carga, ¿no? O sea, fue un platillo creado por monjas, ¿no? O sea, para empezar ya tenemos esta connotación de que fue un platillo creado por las manos puras de una mujer criolla, ¿no? De una mujer blanca. Y a lo largo digamos que esta es como una idea que se conforma en el a principios del siglo XX y luego va cambiando, ¿no? Pero digamos que en la realidad el mole tenía una significación muy distinta, muy, muy distinta, y esa significación ha cambiado a lo largo de los años. Y eso es como un énfasis que quiero hacer, ¿no? Los significados y los discursos sobre la comida cambian a lo largo del tiempo y están influenciados por los contextos sociopolíticos y económicos, ¿no? En los que se desenvuelven. Y lo podemos ver no solamente con el mole, de lo que voy a seguir hablando, sino lo podemos ver con otros platillos, ¿no? Por ejemplo, el huitlacoche. El huitlacoche era un platillo, pues, de los indígenas, era un alimento de los pobres, y actualmente pues es un platillo que se vende carísimo en restaurantes con estrellas Michelin en la Ciudad de México, ¿no? O sea, ha cambiado, ha subido como de estatus y se ha vuelto un objeto de consumo pues capitalista, por ejemplo, ¿no? Y su significado pues ha cambiado, ¿no? O sea, ahora gente de otras clases sociales consume el huitlacoche, por ejemplo, y es un objeto de consumo de la élite, ¿no? Y entonces así, pues el mole atravesó por un proceso similar, ¿no? Y podemos hablar de esto con muchos otros alimentos de la cocina mexicana, el pulque, los mismos chapulines, por ejemplo, ¿no? Sí, pues van variando cómo son concebidos, ¿no? Y el caso del huitlacoche que mencionas es bien interesante porque también el hecho de que siempre en el discurso hoy en día se venda en restaurantes súper finos o lo que sea, se sirva, siempre se dice como, ay, es la comida prehispánica, ¿no? Cuando en realidad no lo es así. En tiempos precoloniales, el huitlacoche no se consumía. Así los mexicas y los demás no consumían el huitlacoche. Fue en la colonia que se empezó a comer como un alimento de subsistencia
por marginalización justamente, y luego este proceso que mencionas, que sí es interesantísimo, ¿no? Sí. Y entonces en el caso del mole, o sea, mencionas esta leyenda de que yo creo que todos los que hayan ido al convento de Santa Clara es en Puebla. Es Santa pues Rosa. Santa Rosa, perdón. Sí, de Santa Rosa. Pues ahí es parte del discurso entonces y te cuentan y el mole, etcétera, ¿no? Como que está muy presente ese. Pero entonces, ¿cuál es un poco en estas realidades de cuándo se empezaron a hacer moles y cómo fue cambiando frente a estas leyendas y cómo estas leyendas ganaron tanta notoriedad para convertirse en la como verdad en el imaginario, ¿no? Entre comillas, verdad. Sí, claro. Pues, o sea, los primeros registros que se tienen de los moles, para empezar, los moles que conocemos hoy día no son los mismos moles que se hacían en la época prehispánica, ¿no? O sea, hay ahí como una discusión sobre el origen como del nombre del mole. O sea, en teoría viene del náhuatl, ¿no? Que es muli, que de acuerdo a algunos investigadores, muli significa salsa. No es como eso, por eso, por ejemplo, el guacamole también tiene como esta otra partícula que es una salsa de aguacate, ¿no? Y entonces después, o sea, durante muchos tiempos se asoció con la palabra en castellano que es demoler, ¿no? Y entonces precisamente por todo el proceso que lleva para producir este platillo, ¿no? El moler los ingredientes, ¿no? En el metate y todo esto, pues de ahí se creía que venía el nombre, ¿no? Pero viene del náhuatl, que es como muli, que significa salsa. Cualquier salsa es un mole en realidad, ¿no? Posteriormente, conforme se va complejizando las recetas, pues ya se le vuelve como un platillo más específico, ¿no? Más particular. El primer registro, los primeros registros que se tiene es en Fray Bernardino de Sahagún, en su Historia verdadera de las cosas de la Nueva España. Él habla, ¿no? Cuando habla en el capítulo sobre la vida cotidiana y sobre lo que consumen los nativos del territorio conquistado, pues habla, ¿no? De que hacen una salsa que puede incluir algunas pepitas de calabaza, ¿no? Y los chiles, una mezcla de chiles y todo para producirla, y que normalmente se acompaña con verduras o para cubrir carnes, ¿no? Entonces, como en esencia, es esto, ¿no? Los moles que actualmente conocemos, pues en realidad son moles más coloniales, no son moles más coloniales. Y bueno, de ahí viene la construcción del discurso en torno al mole como un alimento mestizo, ¿no? Es un alimento producido en la época de la colonia que representa pues la fusión de dos mundos, ¿no? La fusión del mundo español, la fusión del mundo mexicano. Y si lo vemos de una forma más amplia, pues más bien es un platillo cosmopolita, ¿no? Porque no solamente funde el viejo mundo y el nuevo mundo, sino que hay una mezcla de culturas también de otros lados, ¿no? La suma de ingredientes como el ajo y algunas hierbas traídas del Medio Oriente y así, pues lo hace como un platillo cosmopolita, ¿no? Entonces vamos a tener que durante la época de la colonia propiamente y por algunas fuentes, el mole era visto pues como un platillo indígena, ¿no? Como un platillo de los pobres y un platillo dañino para la salud, ¿no? Pues porque sí, ¿no? Una combinación de chiles para los cuales había muy poca resistencia en los estómagos de ciertas clases sociales, ¿no? De la época de la Nueva España. Entonces, para el siglo XIX, obviamente México pues se independiza, ¿no? Y surge como como que le cae el 20 a los que podríamos llamar mexicanos de esa época, como de qué somos, ¿no? O sea, ¿qué nos va a distinguir? Estamos arrancándonos como del yugo colonizador, pero ¿qué somos? ¿No? Y es así como, híjole, son como, yo no sé, yo pienso que se encuentran como en esa película de Buscando a Nemo, cuando logran escapar de la pecera los peces, es como, ¿y ahora para dónde, no? Y ahora que sí. Ajá, ¿y ahora qué? Y entonces, pues empieza como a pensar, ok, no vamos a encontrar a lo que nos hace mexicanos, ¿no? Pero pues en realidad
no podemos hablar de un nacionalismo como tal en el siglo XIX, porque es una idea que está en pañales en el resto del mundo, ¿no? O sea, en Europa que es la cuna de los nacionalismos, pues es algo que apenas empieza a surgir y pues en México también está todavía un poco más atrasado este proceso, ¿no? O sea, David Brading habla como de protonacionalismos, ¿no? Y entonces dentro de esto, pues lo que se tiene que hacer es como definir una serie de características que reconozcan lo mexicano, pero en el siglo XIX fue un proceso muy complicado. ¿Por qué? Pues porque el país estaba hecho un caos, ¿no? Estaba dividido, ¿no? Los regionalismos, el conflicto ideológico entre liberales y conservadores, ¿no? Y todo esto va a permear y se va a meter literalmente hasta la cocina, ¿no? Ajá. Y entonces, para el siglo XIX se empiezan a hacer algunos recetarios, ¿no? De cocina, pero no podemos hablar de la existencia de la cocina mexicana como una idea, como un concepto hasta el siglo XX o hasta finales, principios del siglo XX, ¿no? El primero en hablar un poco de cocina mexicana o en incluir un apartado de cocina mexicana en un recetario fue Mariano Galván Ochoa, fue un editor de aquí de la Ciudad de México, que fue el primero en publicar un libro llamado El cocinero mexicano, que después se reeditaría a finales del siglo XIX, como en 1888, como El nuevo cocinero mexicano en forma de diccionario, ¿no? Entonces, tenemos registros de algunos como recetarios, pero no podemos llamarlos propiamente recetarios, sino más bien son como los libros de las cocinas de los conventos principalmente o de las cocinas de las familias ricas de la Nueva España. Pero digamos que el cocinero mexicano es el primero que ya tiene como esta sistematización de recetario y que incluye un apartado titulado como de cocina mexicana, aunque no existía como una idea cohesionada de lo que era la cocina mexicana, ¿no? Que era lo que le diferenciaba de los demás apartados, pues el que llevaba el chile, algunos elementos como el epazote, como el jitomate, ¿no? Todo lo que lleva jitomate, epazote y chile era considerado a la mexicana, ¿no? Entonces, pues era una idea como muy, muy vaga, pero bueno, ya se reconocía que se incluía como más o menos esta idea de lo mexicano, de la cocina mexicana, frente a todavía un recetario con secciones muy influenciadas por la cocina europea, ¿no? O sea, la cocina de México, o la cocina más bien que se hacía en México, y que se veía en los recetarios, todavía era una cocina de influencias muy europeas, ¿no? Pero este diccionario ya integra como una receta de mole, que es como son estos moles coloniales, que ya integran la manteca, algunas grasas, algunas semillas también traídas del otro lado del mundo, algunas especias, ¿no? Pero en esencia el mole era considerado un platillo indígena, un platillo plebeyo, ¿no? En el siglo XIX. Y esto lo podemos ver mucho a través de las fuentes. O sea, yo para mi trabajo me he metido mucho en la hemerografía y en las crónicas de viajeros extranjeros también para ver cuál era como la interpretación que tenían de este alimento. Y en textos como de Guillermo Prieto, ¿no? De estos escritores nacionales. Y pues ahí se puede ver un poco cuál era la concepción, pues, que sus contemporáneos tenían sobre este platillo. Sobre todo en la hemerografía salen cosas muy, muy interesantes, ¿no? Cómo lo colocan como un platillo para las clases bajas, el significado social que tiene, que es un significado de fiesta y que curiosamente es un significado que todavía tenemos, ¿no? O sea, todavía pensamos, cuando pensamos en una quinceañera de pueblo, por ejemplo, sabemos que se va a servir mole, ¿no? O es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos qué es lo que van a dar de comer. Entonces, bueno, este es un significado que ha conservado a lo largo de las décadas, pero como producto de consumo estaba como muy localizado en ciertos sectores sociales, ¿no? Y las élites intelectuales hablaban muy mal de este platillo, ¿no? Muy, muy, muy mal, como un platillo como pestilente,
ya había mencionado, ¿no? Como dañino para la salud, que estaba inscrito en algunos como, em, pues supongo como rituales sociales de las clases populares, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de una nota, de un artículo que hablaba sobre la celebración del Día de Muertos, ¿no? Durante la época del Porfiriato, y el autor de este artículo pues hablaba muy mal, ¿no? Hablaba muy mal de la gente que iba a los panteones y que le llevaba comida a sus muertitos y así, ¿no? Y decía, pues es un día para comer mole y para profanar las tumbas de los muertos, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Entonces sí tenían ahí como una concepción un poco fea de quiénes eran los que consumían. O por ejemplo, hay muchos reportes así de hay vecinos del centro de la Ciudad de México se han estado quejando de los albañiles, bueno, no me acuerdo si usaban esa palabra propiamente, ¿no? Pero de los trabajadores de construcción que se iban a sentar afuera de las escaleras del Congreso ahí en la calle de Donceles, me parece, a comer sus tacos de mole y que después dejaban todos los muros engrasados, ¿no? Y que eso daba mala imagen al país, ¿no? Sobre todo el Porfiriato hay un montón de fuentes, ¿no? Donde se hace esta crítica a los que consumen mole o de las vendedoras de mole en la Alameda, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado está como este contraste de que te encuentras, también hay un poema, creo que es de Guillermo Prieto, donde habla de una familia así como muy aspiracionista y dice, pero ¿qué tal en lo privado? Se reúne con sus sirvientes a comer mole en la cocina, ¿no? Entonces, el mole para algunas clases era como este guacala, qué rico, ¿no? Que consumían como a puertas cerradas. Ajá. Pero sí se consumía, o sea, las élites Ujú. también lo consumían, ¿no? Ya después, más adelante, como conforme el discurso iría cambiando, pues ya irían saliendo como del closet del consumo del mole Sí. y se popularizaría. Sí, sí, sí. Y qué fascinante, o sea, que es realmente como un marcador social Es un completamente, ¿no? marcador social. De clase y raza, ¿no? O sea, de Ujú. quién sí lo consume abiertamente, quién no, y que eso dice, pues, de ellos, ¿no? Y Sí, entonces, justo de esto que ibas, del cambio, ¿cuándo fue y que pasó a convertirse en el platillo nacional? O sea, ¿cuándo ya empezó el estrellato del mole, por así decirlo? es bien interesante cómo empieza el estrellato del mole, porque ya para finales del siglo XIX, para el Porfiriato, muchos intelectuales en prensa, por ejemplo, ya reconocían, ¿no? al mole como el platillo nacional, sin embargo, limitado su consumo en ciertos ámbitos. Y ahí se me fue la idea, espérame. Mole como pero, y de hecho hay discusiones en la prensa, ¿no? Y esta defensa del mole como platillo nacional es bien interesante porque inicialmente viene desde una postura muy conservadora, no muy conservadora, así como del anhelo de las tradiciones, y sobre todo me refiero a conservadora porque son estas personas que están haciendo frente al liberalismo del porfiriato y al afrancesamiento, ¿no? Y a todo este proceso como globalizador que pegó durante el porfiriato. Y entonces precisamente muchos conservadores de esta época están buscando como pues agarrarse de ciertas raíces, ¿no? Y hacer frente y burlarse y criticar a las élites porfirianas que escribían sus menús en francés y que solamente consumían productos traídos de Europa, ¿no? Y entonces empiezan a agarrarse, ¿no? De estos platillos que hoy llamamos como platillos nacionales para generarse como ciertas raíces, ¿no? Y hacer frente como al afrancesamiento del porfiriato, aunque también hay la defensa del mole por parte de las élites liberales, ¿no? Y también el mole se consumía en baquetes en la casa de Porfirio Díaz y todo, ¿no? O sea, sí hay momentos en los que se eleva a la mesa, pero digamos así que el boom sobre de considerar al mole como la estrella de la cocina nacional es en la época postrevolucionaria, ¿no? Que es precisamente de lo que va mi paper para el simposio de Oxford. Y
pues viene a raíz de esto, ¿no? De otra vez el nacionalismo, a hacer frente al discurso antiindigenista y afrancesado de la época porfiriana, ¿no? Entonces, vamos a ver que para el siglo XX, en la época posrevolucionaria, el discurso sobre el mole sufre una transformación, ¿no? Y entonces viene esta férrea defensa que además se agarra y va muy vinculado con el discurso del mestizaje, ¿no? Que es otra de las como mitos, bueno, no sé si podremos llamarlo mito, ¿no? Pero como es de los discursos más grandes de los que se agarraron las élites postrevolucionarias para generar una identidad nacional, ¿no? Para unificar una idea de país. Y entonces, ¿qué van a encontrar, no? O sea, van a encontrar en el mole cosas que para ellos representan precisamente la mexicanidad, ¿no? Esto que te decía anterior, como un platillo mestizo, ¿no? Entonces vamos a tener que cuando empiezan a surgir las leyendas, normalmente las leyendas sobre el mole, la leyenda del mole como tal, del mole poblano, se le atribuye a Artemio de Vallarispe, ¿no? Que fue este cronista principalmente de la Ciudad de México y de la época de la colonia. Sin embargo, hay un registro anterior a la publicación de la leyenda escrita por Valle Arizpe, que es la de Carlos de Gante. Carlos de Gante era un periodista poblano que él escribe en el 12 de diciembre de 1926, se publica en el Excelsior, en su sección editorial, una leyenda con el título de Santa Rosa de Lima y el mole de guajolote. Y entonces él cuenta esta leyenda, ¿no? De que para mediados del año 1700, las monjas del convento de Santa Rosa se estaban preparando para recibir al arzobispo de la ciudad de Puebla. Había como esto sí es como un facto, ¿no? Esto sí es un hecho histórico, que había una especie de competencia entre los conventos de las ciudades, y bueno, la ciudad de Puebla, siendo tan religiosa, tenía un montón de conventos, por ofrecer los mejores banquetes a las figuras de la élite novohispana que visitaban Puebla, ¿no? O a las mismas élites poblanas. ¿Por qué? Porque las cocinas de los conventos eran como laboratorios donde se experimentaba con todos los ingredientes que pasaban por la ciudad de Puebla, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, hay que tener como presente que la ciudad de Puebla era un punto de encuentro de culturas y por lo tanto de mercancías, ¿no? Porque pues lo que llegaba de la nao de China para irse a España, pues tenía que pasar por esa ruta de Acapulco hacia Puebla para llegar a Veracruz y de ahí salieran del Atlántico hacia Europa. Y entonces, pues muchos de estos elementos culturales se fueron asentando en Puebla, ¿no? Muchos de estos ingredientes que se traían de Oriente se quedaban en los conventos y bueno, en los conventos también tenían sus propios huertitos y sus granjas, ¿no? Con sus animales y todo eso. Y entonces, pues de ahí podían echar mano de todos los ingredientes disponibles para hacer sus creaciones, ¿no? O sea, no por nada también otros de los elementos más reconocidos de la cocina mexicana, como son los dulces, fueron surgidos en las cocinas conventuales, ¿no? Entonces, bueno, eran como estos laboratorios y esta leyenda cuenta, ¿no? O sea, que una tal monja Sor Andrea de la Asunción, cuyo pues existencia no se sabe, ¿no? Porque yo ya fui a preguntar al archivo de convento, ya me fui a echar un clavado al archivo histórico de Puebla a ver si encontraba el registro que dijera por lo menos el nombre de una monja, ¿no? De esa monja en ese periodo del que se habla, en el que se inventó el mole, pero pues no se ha encontrado nada, ¿no? Entonces, pues no podemos decir que sea una mujer que sí existió, ¿no? Y bueno, cuenta esta leyenda que Sor Andrea de la Asunción, que era la mejor cocinera del convento, pues se le da la tarea de inventar un platillo, ¿no? De hacer un platillo que, pues, que le vuele la cabeza al arzobispo, ¿no? Y pues ya no, la señora da vueltas y vueltas en la cocina. Lo único que sabía esta monja es que iba a utilizar uno de los guajolotes que había estado alimentando con castañas, ¿no?
Entonces aquí tenemos ya, o sea, para esta leyenda, sí, exacto, ¿no? O sea, la connotación que tiene que sea un guajolote, pero alimentado con castañas, ¿no? Que es como se alimentaba al cerdo para hacer el jamón ibérico, ¿no? Entonces, el guajolote, que originalmente es una ave nativa y que también había sido normalmente reservada para el consumo de los indígenas, en este discurso, en esta leyenda, empieza a alcanzar un estatus distinto, ¿no? O sea, ya no es el guajolote criado por maíz por indígenas, sino ya es un guajolote alimentado con castañas, ¿no? O sea, la calidad de su carne cambia, ¿no? Y por lo tanto, la calidad de su estatus también se convierte en otra. Eso es lo único que sabía, que iba a usar esa cosa. Y entonces así de repente la inspiración divina le llega, ¿no? Esto es también muy interesante porque hay un santo de la cocina, ¿no? Que es el San Pascual Bailón, y en una serie de oraciones, ¿no? Entonces la inspiración divina está muy presente como en esta narración, así se le prende el foco y empieza a agarrar como ingredientes de todos lados, ¿no? Las especias del oriente, la manteca del cerdo, el chocolate nativo de aquí, algunos chiles, los jitomates, tomate, tortillas, y empieza a tostar todos los ingredientes y empieza a moler y bueno, termina teniendo como producto esta salsa espesa, dulce, que sería con lo que se bañaría el guajolote, ¿no? Y pues ya, ¿no? De acuerdo con la leyenda, se lo sirven al arzobispo y pues también se le vuelan los sesos con lo delicioso que es el platillo. Y entonces, obviamente, como lo consumió alguien de la élite eclesiástica, se empieza a difundir la voz y entonces la receta rompe las barreras de los muros del convento y empieza a cocinarse primero en las cocinas de las élites novohispanas de Puebla y de ahí baja hacia el pueblo, ¿no? Y ahí, bueno, está la versión después, un año después, bueno, más bien como 7, 8 meses después, en julio, me parece, de 1927, se publica la leyenda de Artemio de Vallarista, la leyenda del mole de guajolote, que es en esencia la misma, lo único que cambia es quién es el regalado, ¿no? A quién le crean el mole, que para esto se convierte en un virrey. Igual Entonces sube más de categoría. Exactamente, sube más de categoría, exactamente, ¿no? Y pues la historia es más o menos la misma, nada más que la de Artemio de Valle Arizpe está mucho más adornada y más rebuscado y así. Le aporta el elemento de que se sirve en un platillo de talavera, ¿no? Entonces ahí también ya estamos contribuyendo a un estereotipo más para la conformación del mole como platillo nacional en el imaginario, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que en estas leyendas, bueno, se reúnen una serie de elementos, ¿no? El mole como creación de las monjas, ¿no? En este contexto, hablando en la época de la Revolución, aunque sí muy liberales, pues el mexicano ideal era un mexicano mestizo, católico, pero un mestizo más blanco que de rasgos indígenas, ¿no? Porque pues sí, vamos a agarrarnos de la leyenda del mestizaje para decir que somos herederos de esta cultura milenaria, pero pues nuestros indígenas contemporáneos también están siendo muy golpeados, ¿no? Entonces tiene este elemento, ¿no? O sea, se purifica el mole de raíces indígenas al ser cocinado por una monja, ¿no? Una mujer blanca de manos puras. Otro elemento importante aquí, pues, es la mezcla de ingredientes, ¿no? O sea, el mole como una alegoría del mexicano ideal, ¿no? El mexicano que ya decía, ¿no? Católico, mestizo, pero más blanco, pero también liberal, ¿no? Tenemos también el imaginario espacial, ¿no? O sea, Puebla como representante de este imaginario colonial, ¿no? Aquí también se empieza a construir la idea de Puebla como una capital culinaria del país, ¿no? Y que sí lo era. Sí, claro, claro que sí lo era, pero pues también se ayuda a construir mucho del discurso, ¿no? Y luego nos viene la otra leyenda, que es la leyenda del chile en nogada, y entonces la poblana asciende como en la pirámide de las cocinas del país. Y bueno, el uso de la talavera,
Y otra versión de la leyenda, de esta misma leyenda, también se incluyen ya otros elementos de lo que hoy consideraríamos parte de la cocina nacional, de la cocina mexicana, como sería el arroz rojo, los frijoles. Se habla que también en este banquete es acompañado por molotes, por quesadillas, ¿no? Lo que hoy consideraríamos como parte de los antojitos, ¿no? De los antojitos. Que curiosamente, aunque se habla que se sirven acompañando como en el banquete al mole, que fue el platillo principal, los antojitos no subieron de estatus. Los antojitos se siguieron considerando como comida del pueblo, ajá, exactamente, como comida popular. Entonces, pues a partir de aquí, o sea, no solamente en las leyendas, sino ya en publicaciones más serias, se empieza a discutir sobre la comida, ¿no? Pero pues el mole entonces es esto que reúne los elementos y representa como alegóricamente al mexicano ideal, pero tampoco es cualquier mole, ¿no? Es el mole poblano. Y es muy interesante porque es un mole dulce, ¿no? Entonces le eliminan completamente o le anulan el elemento indígena, que sería lo picante, los chiles, para convertirlo en algo dulce. ¿No? Para convertirlo en algo dulce, que era algo lo que estaban más acostumbradas las élites, ¿no? Porque las élites novohispanas en esa época pues comían muy poco picante, ¿no? Entonces se le añade este elemento y pues lo convierte como en el platillo ideal más representativo. Y bueno, ya conforme se van avanzando los estudios y las discusiones, pues también se encuentra pues que el mole es un ingrediente que está, perdón, un platillo que está presente en casi todas las regiones del país, ¿no? O sea, hay un mole casi por estado. Y bueno, sin contar a Oaxaca, que tiene 7 moles reconocidos, más otros más, ¿no? Y también es interesante, pues que es un platillo, o sea, que tiene uno de los elementos más representativos de la cultura mexicana, que es el chile, ¿no? Y que además es un platillo que precisamente es tan variado porque originalmente se cocinaba con lo que había disponible, ¿no? O sea, en cada región los chiles que habían disponible, los ingredientes, las especias disponibles para hacerlo, ¿no? Entonces podemos encontrar el mole en el país, digo, a lo largo de todo el país, y pues lo que lo cuestiona, ¿no? Lo que lo convierte como en el platillo más representativo de la cocina mexicana. Y bueno, con el mole poblano a la batuta, que ya desde hace unos años atrás, pues echa su quite con la cocina oaxaqueña, ¿no? Aunque, pues, digamos que por la diferencia entre la historia oaxaqueña y la historia poblana, como la historia oaxaqueña tenía un poco más de connotaciones indígenas, no se le hacía tanto caso, ¿no? O sea, el mole poblano es como el mole ideal, ¿no? Pero el discurso ha ido cambiando porque pues precisamente a raíz de este nombramiento de la cocina mexicana como patrimonio cultural de la humanidad, pues se voltea a ver un poco más a las cocinas regionales, a las cocinas indígenas, a las cocinas tradicionales, ¿no? Y entonces viene un tipo de rescate sobre estas recetas, ¿no? Pero pues todavía seguimos como muy aferrados al discurso del mole poblano colonial como el más representativo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, 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 sí. Sí, no, es fascinante realmente ver todo este gran proceso de cómo en el imaginario que se tiene y mucho, pues sí, viniendo desde las élites, de las élites, qué es lo que consideran rico, sabroso, saludable o no, cómo va, o sea, cambia completamente. Y sí, esto último que mencionas de cómo otras cocinas, otros platillos, van cambiando también eso, ¿no? O sea, inclusive con todas estas pues, discusiones que se están teniendo actualmente de todos estos chefs muy de gastronomía, retomando lo que decíamos de la diferencia entre cocina, alimentación y gastronomía, que van a las comunidades y a los pueblos a aprender de las cocinas tradicionales y luego gentrifican la comida, ¿no? O sea, eso pues es un poco similar, está ese mismo cambio o un cambio similar, no es igual porque obviamente el contexto es muy diferente, pero un cambio similar de algo que es como muy, pues no se le presta atención o tiene igual y mala fama o cosas así, de repente
deciden que no, que esto es el epítome de la gastronomía mexicana, y entonces lo empiezan a servir en el Pujol y no, o sea, en un restaurante de alta cocina, y ya cambia la percepción que se tiene, ¿no? Entonces esto es realmente muy, muy interesante. Pero bueno, ya estamos un poco acercándonos al final del programa. No sé si ¿hay algo más que quieras agregar de estos temas tan interesantes respecto a, pues sí, estas transformaciones y el papel que ha tenido este platillo específicamente del mole en la conformación de la identidad mexicana? ¿Algo más que no hayamos tocado? Pues no sé, o sea, por ejemplo, los significados del mole, hay algo que quisiera platicarte. Justo cuando estaba trabajando como en uno de los capítulos de la tesis, estaba con mi equipo, con mi seminario de trabajo, estábamos hablando como de cómo la comida también es política, ¿no? Porque la comida también influye en muchas cosas, ¿no? O sea, la asociación de la comida con el género, con ciertas clases sociales, ¿no? Cómo se utiliza para mover ciertos grupos y todo esto, las representaciones culturales, ¿no? Como el consumo del mole, por ejemplo, se circunscribe en ámbitos de fiesta, ¿no? Y nos platicaba un chico que es abogado, que precisamente cuando ellos estaban defendiendo en 2009 el derecho al matrimonio igualitario, al matrimonio homosexual, uno de los argumentos que dieron en la corte lo llamaron como el derecho al mole. Y ¿qué quería decir esto? O sea, que aunque el juez argumentaba que, pues, ¿para qué querían boda, no? ¿Para qué querían el derecho al matrimonio legal si ya existía como el concubinato y todas estas otras formas como de reconocer el vínculo entre una pareja homosexual? Ellos argumentaban que tenían derecho a hacerlo público y a hacer fiesta y a servir mole en su fiesta, ¿no? Sí. Sí. Qué lindo. Sí, pues sí, es cierto. Es que sí, todo lo que conlleva un platillo, o sea, sin mole no hay fiesta. Y sí, claro. Exacto. La carga cultural que tiene la comida. Y también hay otro fenómeno que me parece muy interesante, que eso lo leí en un dossier que publicaron hace 2004, ya tiene varios años, que precisamente trataba sobre el mole. Y una de las investigadoras escribió un artículo sobre algo que ella llamaba el mercado de la nostalgia, y que es como ciudadanos mexicanos que tuvieron que emigrar a Estados Unidos por distintas cuestiones se han agarrado de algunos alimentos como raíces identitarias, ¿no? Y entre ellos el mole. Y entonces aumenta por este mercado de la nostalgia el consumo de mole, la importación de mole y la producción hasta del mole como enfrascado, como el Doña María, ¿no? Y entonces, como la comida te hace sentir conectada con ciertas raíces. Y digo, tú lo debes saber, ¿no? Sí, o sea, cuando sí, comes comida mexicana en el extranjero es como sentir que vuelves a casa de cierta manera, ¿no? Es como este sentido de pertenencia que aunque a la distancia te sigue conectando con lo que consideras que es lo tuyo. Claro, no, definitivamente. Yo conozco, sí, muy bien, como todos, me imagino, todos los mexicanos en el exterior, pues es algo que común, y siempre que regreso a México, bueno, más bien siempre que regreso acá de Europa desde México, la mitad de mi maleta es comida. O sea, son justo esos frascos de mole y salsas, chiles secos, etcétera, porque pues claro, es lo que te recuerda a casa, al hogar. Claro. No, pues sí. Qué interesante todos estos temas y tu investigación. Realmente muchísimas gracias por compartir pues todo esto que has ido descubriendo y tus reflexiones al respecto. Pues para ya irnos despidiendo, ¿dónde te pueden encontrar tanto a ti en redes sociales o estos trabajos que has mencionado de tus investigaciones, lo que algunas publicaciones o demás, dónde pueden encontrarte y encontrar estas cosas nuestros escuchas?
Ok, bueno, para encontrar lo que he escrito en la revista Diacronías de la Fundación Palabra de Clio, en la edición de este año que salió publicada en abril, vino un artículo mío donde precisamente hablo un poco sobre la historiografía de la alimentación y pongo como ejemplo el estudio que hice sobre las leyendas. Y si lo googlean, lo encuentran en línea fácilmente, si no, de todas formas te paso el link. Y el borrador del paper que escribí para el simposio de Oxford, igual sobre las leyendas y el imaginario de la cocina mexicana en la época de la posrevolución, también se encuentra disponible para descargar en PDF el borrador. Y si no, ya la última versión no debe tardar en salir publicada dentro de la página del simposio para comprar el libro digital con la edición final. Y bueno, mis redes sociales, en Instagram estoy como KarenRPP-6 y en Twitter como Minimana. Y bueno, ahí encuentran, a veces comparto sobre mi trabajo, o voy a tratar de hacerlo más seguido. Está bien, bueno, pues ahí lo tienen, queridos escuchas. Como ya saben, como siempre, todos esos links están abajo. Ponemos los 2 artículos que menciona Ana y las redes sociales. También, pues les recordamos, a nosotros también nos pueden seguir, ¿no? A mí personalmente, igual en Twitter, en Instagram, en los 2 estoy como Daniel Salinas 00 y Libreta Negra MX, así como Libreta Negra MX, estamos en todas partes, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas las plataformas de podcast. Entonces, pues síganos, suscríbanse a nuestro canal para pues estar en contacto, conocer nuestros estrenos, nuestros otros programas. Y bueno, si nos quieren apoyar, si disfrutan de nuestros contenidos, la mejor forma de hacerlo es compartiendo nuestros productos, ¿no? Si tiene algún familiar, algún amigo que le encanta el mole poblano, pues mándenle el link de este episodio para que se entere de la historia detrás de este platillo, porque eso nos ayuda muchísimo pues a crecer, ¿no? Y también, si quieren apoyarnos aún más, pues recibimos donaciones a través de Ko-fi y de PayPal, que a final de cuentas somos un proyecto independiente, entonces es a través de eso que nos mantenemos y podemos seguir creciendo, mejorando para pues todos ustedes, nuestros queridos escuchas. Entonces, pues Ana, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos hoy y contarnos pues sobre tus investigaciones tan interesantes en torno a pues sí, la relación entre comida y nacionalismo. Muchas gracias por la invitación. Un placer haberte visto y tener esta plática contigo. Sí, no, definitivamente súper interesante y un gustazo. Entonces, pues, queridos escuchas, gracias a ustedes también por escucharnos. Aquí nos despedimos, en el cual pues nos acompañó de nuevo la historiadora Ana Ruiz de la Peña. Y bueno, Cuéntame Más es un podcast quincenal de entrevistas del proyecto de divulgación cultural Libreta Negra MX. Este episodio fue producido por mí, Daniel Salinas Córdoba. La edición estuvo a cargo de Omar Espinosa Severino y el resto del equipo de Libreta Negra MX está compuesto por Wendy Osorio Semé e Ivonne Ruiz Palacios. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto con otro episodio de Cuéntame Más. Hasta luego.